Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia, por la invitación a Jaime Bielma a este evento. Yo les voy a platicar, o justamente ahorita que hablaba Jaime, del trabajo que presentaron los chavos de SOBEC. Les voy a hablar de un trabajo que yo realicé hace ya varios años. Esto es un ejercicio casi de nostalgia, de vuelta al pasado, de mis primeros años, antes incluso de estar aquí en la UAM. Yo aprendí a diseñar así al modo del paste-up, diseñando una revista que se llama La Guillotina, que vamos a ver muchos ejemplos de esa revista, de ese proyecto político-cultural en el que estuvimos inscritos varios jóvenes. En ese entonces yo inicié estudiando en CCH Naucalpan, de CCH Naucalpan pasé a la UNAM, de la UNAM me vine acá a hacer la licenciatura en diseño gráfico, de aquí regresé a la UNAM a hacer una maestría y luego ya me seguí para acá. Entonces, transcurso, construimos un proyecto independiente que tiene que ver con lo que es la prensa política. Ustedes saben que la prensa política tiene una fuerte presencia en nuestro país. O sea, podemos hablar del movimiento liberal del siglo XIX, de los hermanos Flores Magón, del periódico Regeneración, del Aguizote, del hijo del Aguizote, y podemos hablar de la prensa posrevolucionaria, ¿no? Podemos hablar de la revista Siempre, la revista Así Es, la revista Oposición. Si bien en el siglo XIX tuvo mucha presencia la ilustración a través de Posada y toda la herencia de la estampa y del grabado, en la época posrevolucionaria, finales, segunda parte del siglo XX, la presencia de la imagen fotográfica era fundamental, ¿no? O sea, grandes fotógrafos como Héctor García o como Nacho López o como los hermanos Mayo, que fueron los que trajeron básicamente la idea del fotoperiodismo y del ensayo periodístico, participaron en esas revistas independientes, bueno, podemos decir revistas culturales y contraculturales, que estaban alineadas o no a una participación partidaria, ¿no? Pertenecían o no a una militancia, a un activismo, y desde dentro y desde fuera generaron, digamos, una visión, un panorama del imaginario plástico que conforma nuestro México plural, diverso y muy heterogéneo. Nosotros lo que hicimos como jóvenes en La Guillotina fue construir un espacio que si bien nació como un proyecto marginal, se insertara en las universidades y en las escuelas, yendo directamente a cada una de las escuelas a vender de mano en mano nuestra revista, y eso nos permitió, paralelamente a La Guillotina, había otros proyectos, otros colectivos que hacían trabajo cultural desde el activismo, como decía, o fuera del activismo, y que lo hacían algunos vendiendo en los circuitos mercantiles y algunos haciéndolo como nosotros, ¿no? Metiéndonos a los salones, hablando con los chavos y irrumpiendo incluso los espacios culturales, yendo de gorriones, como los dicen los que van a las presentaciones de libros o a las presentaciones de los festivales, ahí distribuyendo nuestra revista y ahí contactando justamente al público joven que quería hablar de una manera distinta de los cambios democráticos que estaba viviendo nuestro país, ¿no? Nosotros pertenecíamos como activistas, militantes, CCHeros, a una izquierda, pues formamos parte de una izquierda retrógrada, analfabeta, muy atrasada, que solo hablaba de la clase obrera, de la lucha de clases, y que no tenía ninguna perspectiva cultural, que no se acercaba a los movimientos contraculturales que estaban emergiendo en ese momento, no tenían una cercanía con el feminismo, con el movimiento gay, con los movimientos punk, con los chavos banda, con los chavos de la calle, no había una cercanía con la resistencia indígena que estaba en ciernes, ya los congresos indígenas desde el 74 se fundaban en nuestro país. En los 80s y los 90s hubo un apuntalamiento, pues, de todas estas perspectivas desde las resistencias, desde los movimientos contraculturales, que hizo que nosotros justamente apuntáramos hacia una imagen, proyectar a través de una revista una imagen más lúdica, una imagen juguetona, que hiciera uso de la imagen, que hiciera uso de la fotografía y que a través de mi trabajo específico, yo diseñaba la revista pero hacía collage, pudiera o nos permitiera tener un contacto más estrecho con nosotros mismos, con los jóvenes que estaban ligados al rock and roll, que estaban ligados a su vivencia, a su vivencialidad y existencialidad, y que la izquierda pues no tomaba en cuenta, de tal manera que nosotros utilizamos esto como una plataforma para proyectarnos, y vimos en el collage, digamos, un medio como un elemento de generar alegorías, ¿no? O sea, el collage
parte de eso, parte de la alegoría, parte de la necesidad de mostrar el atributo del personaje, el contexto en el que se inscribe y obviamente resignifica los elementos que están puestos en escena, ¿no? En ese entonces nosotros empezamos a hacer collages pues, de forma análoga, como decía Sobe, recortábamos y pegábamos a la manera tradicional, como hacen los grandes maestros de la escuela del fotomontaje, como lo hizo los hermanos Hertzfeld, como lo hizo George Grosz, el pintor, y como lo hicieron más cercanos, Josep Renaud, el catalán, que tuvo mucho impacto en nuestro país. Se vino a México y hizo toda una proyección del American Way of Life, a lo mejor ustedes se acordarán de los collages de Josep Renaud, estas imágenes de la vida cotidiana, de las pin-ups y modelos norteamericanas, junto con el escándalo de la guerra, ¿no? Y junto con todos estos elementos que aparecían, de tal manera que nosotros queríamos hacer una lectura del pasado y una lectura del presente, no tenemos un discurso nacionalista ni democrático per se, sino estamos inscritos prácticamente en lo que están inscritos desde hace centurías nuestra realidad capitalista, que es la globalidad, ¿no? Y la globalidad nos estaba explicando no solo lo que pasaba allá, sino justamente lo que estaba pasando dentro de nuestro propio país. El collage también es un elemento de diálogo histórico, ¿no? De recuperación de la memoria. Nosotros somos herederos del 68 de alguna manera clara, ¿no? Como consecuencia y secuela de generaciones, pero queríamos justamente empatar eso que ocurría, fíjense, en el 93 a 25 años del 68, la constante de la marcha del 2 de octubre, que es súper presente. Nosotros siempre seguimos esos episodios y nos damos cuenta que cada vez más existía una tendencia a criminalizar ese acto, ese evento específico del 2 de octubre, ¿no? De tal manera que de la conmemoración y la celebración cada vez se volvió un acto más violento, infiltrado muchas veces, deliberadamente infiltrado, obviamente con respuestas como lo vemos de descontento y de órale, vámonos de frente contra el policía, representación y símbolo institucional del poder y de la represión, y que degradaba lo que había detrás. Aquí nosotros, yo estoy, como decían los chavos de Sobek también, o sea, estamos inscritos en los 80s y en los 90s en el arte apropiacionista, ¿no? Que tiene que ver con utilizar imágenes, recomponerlas, reconvertirlas y transformarlas y generar un discurso diferente. Aquí la apropiación provenía de nuestras fotografías, nosotros como fotógrafos, y del trabajo que era memoria histórica, ¿no? Las fotos del 68 en la noche de Tlatelolco de Poniatowska, pues todos tuvimos un acceso a ellos, ¿no? Aunque las veíamos como imágenes en blanco y negro y no nos damos cuenta que muchas de esas, como hicimos hace 2 años aquí, los 40 años del 68, eran en color, ¿no? Y tenían que ver con el entorno de la psicodelia y con esos colores chillantes y brillantes que fueron parte de una época, ¿no? El color era importante, aunque nosotros teníamos solo la portada en color de la revista y todos los interiores pues en papel Revolución o en su mejor caso en papel rotopipsa, que es el principal problema de supervivencia del papel, es el principal problema era el principal problema de la supervivencia de las revistas impresas, ¿no? Porque era monopolio del Estado. El control en la distribución del papel implicaba mucho porque el costo de la revista estaba sujeto justamente a la distribución del propio papel entre otras cosas, ¿no? De tal manera que lo hacíamos en blanco y negro, la portada era en color. Después del 93, que realmente ocurrió un hito importante, al menos para nosotros como partícipes de esas marchas del 2 de octubre, se vino intempestivamente algo que nadie esperaba, que era el movimiento zapatista, esa resistencia indígena que se hizo visible y que justamente nos planteó un reto no a cómo vemos al otro, ¿no? Desde una postura colonialista, sino en el sentido de qué son ellos como parte de la modernidad, qué es lo indígena inscrito en un espacio de desarrollo de la democracia o de búsqueda de espacios democráticos, de tal manera que lo que más impactó del movimiento zapatista del 94, digamos, al 2004, donde tiene su empuje y su proyección a nivel de la sociedad civil, es justamente apelar a la ciudadanía como el espacio intermediario para el reconocimiento del otro, de ese olvidado o de esa deuda y herida
pendiente de nuestra historia nacional. De tal manera que pues estábamos ocupando y haciendo ver o visibilizando justamente el recurso que los zapatistas supieron usar mejor, que fue la internet, todavía a través del correo electrónico. Pero el uso de los medios se vislumbró justamente antes incluso de que Televisa pues se posicionara como, digamos, el factor de centralización del discurso sobre la democracia nacional. Los zapatistas lo habían puesto, y habían puesto las palabras democracia, justicia y libertad como palabras que había que recomponer. Y lo habían hecho a través de los medios de comunicación, a través de internet, apelando más allá del espacio nacional completamente, porque los encuentros intercontinentales, intergalácticos, como les llamaron ellos, que se realizaron aquí en Chiapas, se realizaron en la Ciudad de México, se realizaron en Europa, tuvieron un impacto importante en términos de comunicar y hermanar lo que estaba ocurriendo con los movimientos ocupas en Europa, con los movimientos de solidaridad en torno a América Latina y pues con el movimiento indígena a nivel nacional, que ya tenía una perspectiva civilista, ¿no? Digamos, modernizadora, porque los indígenas no estaban buscando, como en otros continentes, la segregación, no buscaban la separación de lo nacional. De tal manera que pues, estos elementos que estamos viendo aquí, el uso del collage, pues nos pasaba justamente a lo que éramos nosotros, ¿no? Voceros de los movimientos sociales en ese entonces que irrumpieron y que emergieron y que nos podían conectar justamente con estas generaciones de los pañalitos, ¿no? Esto es el movimiento posterior al movimiento del zapatismo, es el movimiento estudiantil de la huelga de la UNAM, en donde pues, es un periodo muy crítico en términos de la vida política interna y en términos de la disputa y del descontento, en el sentido de que a estos jóvenes se les tachaba justamente como la generación, ya no X, Y o Z, sino la generación que no tenía perspectivas ni futuro y como una generación perdida, muy poco formada políticamente. Fíjense cómo los medios más democráticos, como La Jornada, hacían una calificación del movimiento de huelga, de esta huelga salvaje. Se echaron 11 meses en huelga allá en la UNAM, varias escuelas se sumaron, pero básicamente fue un movimiento de la propia universidad. Los catalogaban de eso, de no saber, de no estar educados políticos, de no saber políticamente, de no saber hacer asambleas, de no saber organizarse y de no establecer puentes con la clase política. Mientras el movimiento de huelga del 87, de la UNAM, del CEU, llevó a que los liderazgos se posicionaran en la clase política, en los partidos, en el neocardenismo y en el PRD, y desde ahí se proyectaron políticamente, estos chavos salvajes, estos pañalitos decidieron, no, nosotros no queremos entrar a esa clase política, nosotros nos mantenemos en huelga hasta que nuestras demandas se concluyan, incluso a costa de haberlas conquistado, porque fue un movimiento completamente solidario. Ellos decían, no queremos que las cuotas solo no las eximan a nosotros. Estamos luchando porque las cuotas sean para nuestros hermanos pequeños que van a venir a las universidades a encontrar ese espacio de movilidad social. El collage era evidentemente era un medio de visibilización y de autovisibilización. O sea, la revista se distribuía, nosotros sacábamos 4,000 y volvíamos a sacar hasta 2,000 ejemplares extras y los distribuíamos en el interior del movimiento, nos íbamos a las asambleas, ellos escribían en la propia revista, eran entrevistados, algo que al final del movimiento, cuando son encarcelados y ahí viene la ocupación de la policía en Ciudad Universitaria, hizo que Elena Poniatowska se echara un poco para atrás y dijera, pues sí, desde mis entrevistas y crónicas, nunca se me ocurrió ir a entrevistarlos y a preguntarles a ellos, que estigmatizábamos, que por qué se encueraban y salían en las noches desnudos a sus marchas, ¿no? Como si eso, y por qué se ponían una máscara, porque la crítica más fuerte es cómo se les ocurre a estos estudiantes ponerse la máscara de los zapatistas si solo les corresponde a los zapatistas mismos, cuando ellos estaban justamente buscando esos puentes de relación política en cómo nos formamos, ¿no? Cómo somos, cómo
cómo vivimos. Entonces lo fuerte era, mira, ahí estás tú, ahí está el otro de la prepa, ahí están los otros estudiantes. Hicimos mucho trabajo a nivel de collage para autoproyectar pues su propia imagen. Y un poco, pues como decía, y me remito a Saubeck porque creo que es muy claro lo que decían en términos de lo que es el collage. El collage sí hay una racionalidad, y lo estamos viendo, ¿no? Hay una racionalidad implícita en el vínculo, contexto, elementos incorporados en el collage, pero hay sobre todo tripas e intuición completamente en la incorporación de los elementos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero se integran, digamos, en un espacio en el que ya después del propio movimiento de la huelga salvaje de los estudiantes de la UNAM, todo movimiento contestatario, toda protesta estaba inscrita ya en el espacio de la criminalización de la protesta. Cualquier protesta significaba eso, delincuencia, y lo que en el entorno global significaba terrorismo, aunque no era justamente la palabra, hoy le llaman vandalismo o como queramos verle, pero esa estigmatización que provenía de los medios de comunicación, ni siquiera de la clase política. La clase política se veía subordinada o se veía en el flujo, en el río de este discurso dominante, provocaba pues esto, ¿no? Provocaba la idea, esta es la marcha del periférico, que se les ocurrió a los estudiantes ir al periférico a hacer una marcha, y la jefa entonces de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, hoy candidata, bueno, hoy secretaria de Cedesol, ya toda una acérrima priista, después de haber sido presidenta del PRD, pues llevó a la policía y a los granaderos a irrumpir la marcha del periférico. Fue transmitida en vivo por TV Azteca la marcha del periférico, fue proyectada en Canal 40, que en ese entonces resultaba pues un espacio más o menos de visibilización de lo que pasaba con el movimiento, pero todas estas vallas, imposibilidades de coexistir como ciudadanos en un espacio de protesta, pues generó a partir de eso todo un ostracismo, ¿no? Los chavos en la cárcel, y las marchas exigiendo la liberación de los que estaban aún en la cárcel y que al final se sumaron a los que detuvieron en ciencias, en la Facultad de Filosofía y Letras, el día de la toma de Ciudad Universitaria por la Policía Federal Preventiva, uno de los primeros acciones de esa policía unificada, ¿no? Federalmente, una de las primeras acciones contundentes y fuertes de posicionamiento de, vean, ya tenemos militares reconvertidos a policías y ahora puestos a hacer una labor en pro del país, ¿verdad? Todo ese trabajo pues nos circunscribió un poco, decía yo, el ostracismo, porque después de ese movimiento de huelga hay toda una anomia social, ¿no? Toda una generación de la desesperanza, toda una pérdida de hacia dónde vamos, y toda esta idea anómica y distópica del no futuro, que se inscribía también en una tendencia global que estaba marcando pues esa separación cada vez más tajante entre las jóvenes generaciones y aquellas generaciones que tuvieron una participación directa en los procesos democráticos, ¿no? Los procesos electorales, pero también en los procesos democráticos ampliados. Esa distinción y esa separación pues que se veía en todos los ámbitos, a nivel nacional, a nivel global. Todo esto que estamos viendo pues son las portadas justamente de La Guillotina. Aparte del fotomontaje, yo creo que sí tenemos una referencia más allá de las referencias internacionales, ¿no? La principal, que en mi caso yo ocupaba de manera muy fuerte, es el trabajo de Pedro Meyer. Y recordemos un trabajo anterior muy poco conocido, pero muy importante en términos del collage, que es el de Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo, habiendo trabajado junto con Manuel Álvarez Bravo, el gran ícono de la fotografía siglo XX en México, tuvo una época como del 40, 45 del siglo pasado en la que desarrolló muchos collages. Y entonces yo me nutría de ese trabajo y me nutría de lo que hacía Pedro Meyer, porque Pedro Meyer sobre todo empezó a incursionar en las tecnologías. En el Centro de las Artes él trabajaba el collage a manera análoga, imprimía con esta técnica que hoy es menos utilizada, pero que era muy plástica y muy bella, que era la de la sublimación de tinta, imprimiendo sobre papel a mate,
¿no? La primera exposición que vi en el Centro de la Imagen de Pedro Meyer, también un ícono de la fotografía, porque él crea una plataforma en web que fue la más importante en los 90 de los fotógrafos mexicanos, y incursionó al mismo tiempo en muchos trabajos multimedia, en muchos interactivos y en la impresión de alta calidad de sus trabajos de fotomontaje, en donde establecía una relación contextual pasado-presente, donde establecía un diálogo, sobre todo en la relación entre el personaje y la ciudad, o en la relación entre la ciudad y el campo. Ustedes revisen el trabajo de Pedro Meyer y va sobre eso, ¿no? Después de que yo visité varios años las comunidades otomís con una profesora de semiótica, Owina Fogarty, y experimenté con el trabajo de dejar en fotos nocturnas, dejar el bulbo abierto y experimentar con el movimiento de la misma cámara y tirar el flash al final de la toma, o tirar el flash al principio de la toma y dejar el flujo de las luces con el obturador abierto, pues me permitía como trabajar esta idea del sujeto moderno que está inscrito en la ciudad, en las suburbes, megápolis, postmetrópolis o como queramos llamarle, pero que sigue, digamos, manteniendo un hilo conductor de su estado consciente, que es el estado del paseante, porque somos todos paseantes por las calles de la Ciudad de México, pero si nos perdemos en medio de la diversidad caótica, como dice por ahí Lacan, ¿no? El hombre moderno vive una esquizofrenia, la condición del capitalismo es la esquizofrenia frente a un flujo caótico de mensajes culturales que reúnen historias, estilos, estéticas, arquitecturas, problemas sociales, pobreza, riqueza, etcétera. Eso es el entorno de la ciudad y un poco yo quería reflejar en este proyecto, que fueron algunos collages que hice, creo que cuando ingresé por acá como profesor, ya que fueron por ahí del 2005, 2006, más o menos, presentamos estos trabajos en algunas revistas y en algunas exposiciones. También en ese contexto yo estaba estudiando la maestría en San Carlos y realizamos varias exposiciones en Cuernavaca, justamente bajo el trabajo de esta idea del collage, y la idea del collage que tenía que ver también como la idea de la secuencialidad, ¿no? Como la cinética, porque el collage justamente nos permite la narratividad entre elementos opuestos y contrastantes, basados en la teoría del montaje de Eisenstein, que ustedes deben conocer, ¿no? La teoría del choque patético y la idea de que dos elementos que se juntan no suman y 2 más 2 igual a 4, no es la suma. Dos elementos que se juntan, que se oponen, que crean un tercero en discordia, que es una potencialidad, ¿no? Que es, digamos, una suma algebraica, ¿no? Una suma geométrica de los valores de los dos elementos iniciales. En ese caso, ese choque patético pues es lo que justamente crea el lenguaje narrativo, el lenguaje cinematográfico, que un poco está tratando de construirse a través de estos collages, en esa idea de lo nocturno y en esa idea pues también del diálogo entre la ciudad y los individuos, ¿no? Siendo el individuo la parte más débil, ¿no? La más frágil, y sin embargo la que refleja de mejor manera como una microhistoria lo que es la condición de la colectividad, ¿no? En la historia de vida o en la historia individual podemos reflejar la historia del común, del sujeto común. En esa idea también del movimiento, en algún momento hicimos unos proyectos de videodanza, formamos un colectivo que se llama Danza Perra, trabajamos en Guatemala, hicimos algunos viajes para trabajar justamente con la imagen de video proyectada en escena en relación con el cuerpo físico real, y bueno, ese trabajo también permitió construir algunas ideas cinéticas en torno al propio collage. Y un poco como estaba diciendo aquí Gerardo, yo trabajé también con processing sin ser, la pregunta que hacían aquí su compañero, sin ser programador. Yo partí de una idea para construir bajo processing una imagen que nos permitiera reflejar lo que hace la ampliadora fotográfica al momento en que se revela la imagen mientras está interactuando con los químicos, ¿no? Entonces, con un programador que nos dio un curso justamente básico de processing y con la posibilidad de que processing permite que la webcam
se proyecte una especie, pues así como de imagen de uno mismo, ¿no? La bitácora personal, el autorretrato. Este trabajo representa un montaje dentro de la cámara, ¿no? Lo que decía Eisenstein también. El montaje dentro de la cámara implica que en una toma, en la plano secuencia, incorporas distintos elementos. Estas imágenes que estamos viendo aquí no son el instante fotográfico, representan como 3 o 4 minutos del movimiento de los elementos que están incorporados en la imagen. Y un poco yo de lo que partí, le decíamos a Hernando Barragán, es ¿cómo puedo hacer yo que una imagen de webcam se reproduzca 5, 7 o 10 segundos después de cuando la estoy viendo, ¿no? Entonces, bajo processing buscamos la manera, digamos, conceptual de lograr eso y luego la manera programática, ya en el script, de lograrlo. Y él me decía, pues es muy sencillo, es como si la imagen fuera un pan Bimbo cortado en pedacitos, vamos sacando el último eslabón, la última trozo de pan y lo pones hasta adelante y así vas superponiendo esas imágenes para que se dé ese retardo y se genere la idea de como cuando se está revelando la imagen en una ampliación fotográfica, ¿no? Ese retardo, porque bajo processing, en términos de tiempo real, tú no puedes almacenar todos los frames que van corriendo porque no hay suficiente disco duro ni espacio en red, hasta que sea más acelerada esta, para contener esa imagen. Entonces la idea de los gajos del pan como cadenas superpuestas que se van sumando unas a otras, está compuesta de la misma imagen, pero superpuesta en 5, 6 o 7 veces en distintos colores, en distintas gamas cromáticas para lograr esos efectos. O sea, no hay un tratamiento posterior en Photoshop, sino es la suma de las capas dentro del montaje mismo de la imagen. Y bueno, pues nomás para finalizar les muestro algunos trabajos ilustrativos que hice en algún momento. Ahora ya pues por las funciones que uno tiene dentro del departamento ya no tiene todo el tiempo de echarse a volar en lo que a uno a lo mejor le gusta más íntimamente, pero pues ustedes deben conocer estas plataformas, Paper y estos artilugios, herramientas que ya tenemos en la tablet y que nos permiten lo que yo diría sobre este tipo de usos de estos medios, como lo hicimos lo hacíamos hace 20 años aquí en el Centro del Placer con Covarrubias, y lo hacíamos con Jorge Morales, con Cuauhtémoc, Gerardo también estaba por ahí. Utilizábamos las computadoras Amiga, un programa que se llamaba Deluxe Paint, y a mí lo que me encantaba de esos programas en ese entonces es que el resultado, la textura del manejo fuera completamente orgánico, que pareciera crayón, que pareciera la acuarela, que pareciera el elemento tal cual físico analógico. Y pues un poco me intento en ese sentido. Estas son unas ilustraciones que hicimos el año pasado para un seminario de corporalidad, era justamente lograr como esa sensorialidad, esa textura final de la imagen binaria y de la imagen técnica cada vez se acerca más a las formas orgánicas. Y la pregunta sería justamente eso, la pregunta que se hacen todos los teóricos y filósofos de la virtualidad: ¿va por delante lo analógico o lo digital? ¿Corren paralelos o hay un diálogo entre ambos? O finalmente, siempre, como supusieron para finalizar los de Sobek, siempre está por delante lo analógico. Y la herramienta solo es una manera de hacerlo de manera diferente. Ese fue el resultado de unos ejercicios que realicé en esa plataforma de Paper, que por cierto costaba antes 50 pesos, ahora ya es gratuita. Fíjense, ya tiene tantos millones de usuarios que la pueden bajar fácil en cualquier iOS. Sí, y todavía no llegan las plumas en México, hay que ir a Nueva York, allá cuestan $10, pero aquí nos las llegarán a dar como en 2,000 pesos, seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias. Fuerte aplauso.